Hola Nicolás, Hola Cristian. estamos nuevamente, ¿cierto?, en su programa Nada es imposible para Dios. por Parucía Parucía FM y FM. por las plataformas también de Claro. Pater Nostrum, Claro, ¿cierto? que ahora van a aparecer también por ahí Exactamente, abajo. sí, estamos con nuevos cambios, ¿cierto? Y los chiquillos han hecho un buen trabajo en torno a también hacer algunas diferencias en torno a este lugar donde grabamos, ¿cierto? Claro. Así que, bueno, hoy día tenemos un tema bien interesante, Nico, Sí. que sería interesante también que la gente lo vaya sabiendo. ¿Qué es lo que tuvo de idea Lutero, ¿cierto? Que hoy día estamos sufriendo como división, vamos a decir, en el Claro. mundo entero. Ya muchas veces se habla de las cosas que estamos haciendo como Iglesia Católica, ciertamente, pero no sabemos de dónde viene la base, ¿ah? Claro. Y hoy día vamos a contarle algunas cositas que son bien interesantes, que vamos a entender también hay muchos cambios que hemos tenido, sobre todo en la liturgia, ¿cierto? En la Eucaristía, y nos vamos a dar cuenta también que tienen una génesis, ¿cierto? Una parte donde nacieron, ¿ya? Pero la idea es que partamos siempre con oración, ¿ya? Así que le vamos a pedir a Dios Todopoderoso que nos inspire y que nos dé sobre todo la fuerza del Espíritu Santo en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A Dios Todopoderoso le pedimos la fuerza del Espíritu Santo, la asistencia sobre todo del Santo Espíritu para todas las personas que nos escuchan, para que Cristo sea el que reine, María Santísima sea nuestra guía. Ponemos todo en tus manos, Señor, en este día, pidiendo especialmente a San Miguel Arcángel que nos defienda en la batalla y contra las acechanzas del demonio, diciendo: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad, acechanzas del demonio. Que Dios manifieste en ti su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hoy día entonces tenemos un tema, pero antes de partir sería bueno que le dijéramos a la gente que nos ayudara con el me gusta, ¿cierto? Y también con algún comentario. Sí, siempre lo decimos abiertamente también en todas nuestras plataformas, que nos ayuden a compartir este contenido, a darle like, a suscribirse obviamente a todas las plataformas digitales que tenemos como Fundación Pater Nostrum, justamente para cumplir este mandato tan especial que nos pone Cristo, que es la evangelización. Así que también lo invitamos a eso. Exactamente. Y hoy día vamos a tener un tema, como hablábamos, vamos a hablar sobre Martín Lutero, y tiene una lógica esto ya, porque nosotros muchas veces pensamos que los católicos no podemos hablar nada de los evangélicos, casi no se puede hablar nada. Entonces, para que la gente entienda, el inicio de los protestantes partió directamente con Martín Lutero. ¿Ya? Entonces vamos a hablar del protestantismo. ¿Para qué? Para también darle un contexto a la gente de cuándo partió y cómo inició un poquito estas cosas y cuáles fueron los cambios que propuso Lutero, que de alguna u otra forma también fueron fuera de lo que decía la doctrina y la tradición. Claro, siempre es importante contextualizar primero y saber quién es Martín Lutero, ¿no? Bueno, Martín Lutero nació en el año 1483 y era hijo de Hans Lutero, y era esta persona tenía varias minas de cobre, ¿ya? Y él tuvo una educación inicial, ¿ya? El cual ingresó después a la escuela, a la Universidad de Erfurt, y en 1501, y tuvo un acto particular de empezar a estudiar filosofía y después estudió algunos meses derecho, ¿ya? Obviamente tuvo también un título que era un magíster, ya, que era doctor en filosofía, y como te decía, comenzó estos estudios en derecho, pero los abandonó a raíz de unas semanas que ya ingresó a este estudio. Cristian, ¿ya? pero todo esto es antes de convertirse a la fe, ¿cierto? Antes de convertirse a la fe. Y dice que en el año 1505 Martín Lutero entra a un monasterio católico, ¿ya? Él entra a este monasterio católico no movido por la fe, sino para evitar consecuencias legales, ¿ya? Porque había tenido un duelo con una persona el cual en definitiva lo había asesinado. Y como lo asesinó, para evitar que lo metieran preso, se mete a este monasterio. No es algo como que nació desde la fe. Claro. Ya eso fue en Una 1505. circunstancia que lo arrastra de cierta manera a convertirse a la fe, pero no es algo puntualmente de una especie de sentir el llamado. Exactamente. O sea, para que entender un poco que, claro, se mete al monasterio, pero se mete por miedo que lo pueden meter preso, ¿ya? Y por eso que esto pasó en 1505. Y en el caso particular, en 1517, hace ya un acto específico, que son esas 95 tesis que la gente conoce ya, donde hay este acto de Martín de, ¿cómo se llama?, de establecer ciertos parámetros que eran contrarios a lo que decía la doctrina, la tradición, ¿cierto? Y esos son los que de alguna otra forma vamos a tratar de comentar el día de hoy, ¿ya? Y también, bueno, es bueno comentar a la gente cómo murió Martín Lutero, porque muchas veces pasa de que
se habla de la muerte de Lutero y se romantiza mucho la muerte. Martín Lutero, según lo que, y esto es basado en lo que el testimonio principal del sirviente de él, ya, que se llama Ambrosio Kunzel. Y él dice, y te lo voy a citar textual, dice: la noche antes de la muerte, Martín Lutero, conocido por su habitual intemperancia, se encontró en un estado de embriaguez extrema. Dice: su sirviente y acompañante lo llevaron a su cama para dejarlo descansar sin sospechar nada inusual. A la mañana siguiente, al intentar ayudarlo a vestirse, lo encontraron colgado del lecho, estrangulado y con señales evidentes de muerte por ahorcamiento. Boca torcida, el rostro derecho negro y cuello rojo y deformado. Este hallazgo le causó gran temor, por lo que informaron directamente a los príncipes que estaban con Lutero la noche anterior. Por orden de los príncipes, ya, se ocultó la verdad y se colocó el cuerpo en una cama de manera que pareciera que Lutero había muerto de una forma natural, ¿ya? Y divulgaron que había fallecido de repente sin explicar detalle. El doctor, llamado para examinar el cuerpo, confirmó las señales de estrangulación, ¿ya? Esta versión difiere de la versión que sale oficial. Si ustedes googlean, normalmente le va a salir una versión oficial. Y la versión oficial que sale en todo Google dice que no, que él murió de un paro cardíaco. Pero eso no es así, ¿ya? Estoy hablando de que este testimonio viene asociado con libros particulares de investigaciones sobre Martín Lutero. Y que en este escenario señalaban, como te digo, esa muerte natural que en realidad fue porque se ahorcó, ¿ya? Este relato sugiere que Lutero se suicidó en un acto desesperado tras un exceso de alcohol y posible sufrimiento personal, y que su muerte fue encubierta por allegados para evitar un escándalo. O sea, al final se oculta de cierta manera esta verdad. Puede ser, bueno, según lo que también comentan estos escritos, digamos, y los comentarios de su sirviente. Pero de esta manera, entonces, quizás para evitar, digamos, que no se bajara esa figura importante para la época, la pregunta es, entonces Lutero, de cierta manera, por este acto, debiese estar en el infierno, ¿no? Claro, O sea, por eso quizás lo ocultan, ¿no? Nosotros conversamos un tiempo atrás sobre ciertas visiones, ¿cierto?, de beatos, de santos, donde vieron a Lutero en el infierno. Pero te voy a contar un episodio de un padre franciscano, ¿ya?, que predicaba y afirmaba que Lutero estaba condenado. ¿Qué le pasa? Una noche, con el pretexto de asistir a una enferma, un hombre fue a buscarlo, ¿ya?, a este padre franciscano. Y en lugar de encontrarse a la enferma, en vez de encontrarse a la enferma para poder asistirla, ya el padre franciscano se encontró en presencia de 5 hombres que, mostrándole un arma de fuego, le dijeron que si no daba la prueba de que Lutero estaba en el infierno, no saldría vivo de la habitación. Es decir, le tendieron una trampa a este padre franciscano, ¿ya? El religioso, verdadero hombre de Dios, expuso el Santísimo Sacramento que llevaba consigo, ¿ya? Porque como iba a asistir a la enferma, llevaba el Santísimo Sacramento para darle la comunión, ¿ya? Y obviamente, ¿ya?, se puso en una adoración específica. Luego recitó la plegaria de exorcismo. Imprevistamente fue golpeada la puerta de la casa donde estaba la supuesta enferma, donde estaban los hombres que lo estaban para poder matarlo. Se golpea la puerta y dice todos: entrad, le dice los hombres. Pero nadie entró. Pocos instantes después, sin embargo, la puerta se abrió y Lutero entra incandescente, como un carbón ardiente. Entró en la cámara y estaba en medio de 2 demonios. Los 5 hombres se dieron a la fuga inmediatamente después de que vieron eso. Entonces esto es una situación que le pasó a un padre franciscano, ¿ya? Y que él, cuando afirmaba en sus prédicas que Lutero estaba en el infierno, por eso que le tendieron esta trampa. Pero como Dios permitió que llegara desde el infierno, ¿para qué? Para mostrar si también está en el infierno, ¿ya? Claro. Obviamente eso no es algo popular, porque si cuando uno dice esto, las personas llegan y te dicen: pero usted cómo va a saber, estoy transmitiendo algo que es historia de por medio, asociado también con la vida de Lutero. Claro, entonces de cierta manera por esta razón quizás también se ocultó su fallecimiento y la forma en que elige acabar con su vida, para justamente no, o sea, digamos, no sería muy popular, digamos, decir que el líder está condenado.
No, lógico que sí. Y él tenía un odio particular, por ejemplo, contra todo lo que fueran algunas cosas de la iglesia, por ejemplo, como el Papa, ¿ya? Decía Lutero, y esto lo voy a citar textual, decía: yo no puedo rezar sin maldecir. Decía: en lugar de decir santificado sea tu nombre, yo digo maldito sea condenado el nombre del papista. Mira los dichos, claro, de Lutero, ¿ya? Claro. Y en lugar de decir venga tu reino, yo digo maldito que sea condenado y aniquilado el papismo. Es un odio contra el Papa, algo que nosotros los católicos no es así, ¿ya? Nosotros tenemos claridad de que Dios deja a Pedro como el primero de los papas, ciertamente, claro, y el sucesor de Pedro es el papa que tenemos actual, que es el León XIV. Es decir, tenemos claridad de que el Papa en sí es una estructura o es una persona que de alguna otra forma está como cabeza de la iglesia, en que Jesús lo deja para guiar su iglesia, ¿ya? Por eso que le dice a Pedro: apacienta mis corderos, ¿cierto? Entonces, esa es la lógica que tiene el Papa. Pero Lutero tenía una rabia contra el Papa y se denota un poco en lo que dice en definitiva, ¿ya? Y creo que es importante dejarle claro también a las personas todo lo que puedo hacer con la misa. Y si te parece, en el siguiente bloque vamos a hablar cómo quiso cambiar la misa Lutero. ¿Estamos? Sí. Vamos a una pausa. Seguimos, ¿cierto?, en su programa. Nada es imposible para Dios. Y dejamos una pregunta ahí, bien importante, que hablaba justamente de algo muy, muy importante dentro de estos cambios también que proponía Martín Lutero, ¿cierto? Estábamos hablando en el bloque anterior un poco. Sería bueno que la repitieras para que la gente lo entienda, claro. Entonces vamos a repetir esa pregunta que decía: ¿Martín Lutero quiso cambiar la misa? Sí, hay una lógica de que Martín Lutero quería cambiar la misa porque, según él, consideraba que la forma católica tradicional, ¿ya? La forma en latín estoy hablando, no la que conocemos nosotros. Nosotros tenemos una misa que es una misa heredada después del Concilio Vaticano II, ya después de la década del 60. Nosotros estoy hablando de la misa tradicional, la misa en latín, ¿ya? La misa tridentina, y decía que esta misa tradicional se había pervertido de la verdadera esencia de la fe cristiana, según él. Claro. ¿Ya? Y también Lutero veía que la misa tradicional como una forma de idolatría. Ciertamente, este es el caballito de batalla de muchos protestantes, ¿ya? Todo es idolatría para ellos, ¿ya? Claro. Cuando se habla de la Virgen, idolatría. Cuando se habla del Papa, idolatría, ¿cierto? Pero no ven que muchas veces los primeros idólatras siempre fueron ellos, ¿ya? Claro. Entonces, Lutero veía la misa tradicional como una forma, como te digo, de idolatría que promovía que el hombre buscara salvarse por sus propias obras y méritos en lugar de la gracia y la fe. Ciertamente, la gracia del cielo es la que nos salva, porque dice: para Dios nada es imposible, ¿ya? Cuando dice el texto de por medio de qué difícil es que entre un rico en el reino de los cielos, ¿cierto? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Ciertamente dice qué difícil entrar del reino de los cielos, pero dice: para Dios nada es imposible. La gracia, es decir, la misericordia del Señor es la que nos lleva al cielo, ciertamente. Pero tiene una condición, tiene que haber una condición que también debe haber nuestro seguimiento específico de ¿qué? De los mandamientos, ¿cierto? Claro. Vivir en comunión con Cristo. No es posible que sigamos solo decir: mira, da lo mismo como sea, y yo igual me voy a ir al cielo si digo que creo en Cristo. Eso no es así. Eso es lo que los católicos decimos. No, porque tiene que haber una consecuencia. Tú no puedes decir que crees en Cristo si no vives como Cristo viviría, ¿ya? Por eso dice Jesús: sean perfectos como el Padre del cielo es perfecto. Es decir, debemos buscar esa perfección. ¿Y cómo buscamos la perfección? También cambiando cosas que son normales. Es decir, no podemos vivir licenciosamente, igual nos vamos a ir al cielo, que es muchas veces lo que la gente piensa. Claro, el día de ayer nosotros planteábamos un poco esa pregunta. O sea, un poco en una reflexión. Ya como equipo nosotros nos preguntábamos de qué forma quizá era la forma en que llegábamos al cielo, ¿no? Y muchas veces uno interpreta que solamente con la fe uno llega, pero en realidad yo también como que lo interpretaba de diferentes formas. O sea, es un todo, porque puedes tener mucha fe pero no vivir en Cristo. Si no vives en Cristo y tus obras no hablan de Cristo, fe sin obra es fe muerta. Claro, es como solo algo que digo. Entonces eso es un poco... Exactamente. Entonces, ¿qué Lutero decía este escenario? Y Lutero, después de 1517, empezó a vivir con fuerza estos cambios en la Eucaristía, donde pedía que se hicieran estos cambios, y
obviamente los cambios que promovía Lutero eran necesarios también dejarlos claros. Ojo, estoy hablando en 1517 y te vas a dar cuenta que esos cambios son los que estamos viviendo hoy día. ¿Estamos? Por ejemplo, el primero de las medidas que promovía Lutero era que ya no se hablara más en latín, ¿ya? Sino que se hablara en la lengua específica de cada lugar, ¿ya? Y en este caso era porque él decía que era una barrera de comprensión, la gente no entendía y impedía la participación del pueblo. Después del Vaticano II hicieron este cambio. Antiguamente, antes del Vaticano II, antes de la década de los 60, sí habían misas, en este caso en latín. Después del Vaticano II, todavía conllevaron algunas misas en latín, ciertamente, pero empezó a polular estas misas en el idioma local. ¿Qué sucede? Cambiaron muchas acciones puntuales en torno a las acciones que hacían los laicos en la misa. Ya, fíjate que los laicos, entre comillas, le dieron participación en todo. Empezaron de a poquito, ¿cierto? Dale primero la opción de que hablaran, por ejemplo, leyeran algunas lecturas. Después tuvieron la posibilidad de, de empezar a dar la comunión. Entonces empezó a hacer que cada vez que los laicos se volvieran importantes y no Cristo. Por eso que hay una vuelta en torno a que ya no es el centro el Señor. Por eso que se hacía, por la gente dice, de espalda al pueblo. No es que esté de espalda al pueblo, sino que está de cara a Cristo. Claro, ¿ya? que es lo importante. Eso es lo lógico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hicieron ciertos cambios y esto vino después de la década del 60. Y uno de los cambios que pidió Lutero en 1517 se pasó después del Vaticano II. Entonces, claro, a mí me dice, definitiva, la misa se protestantizó. Es decir, se volvió más protestante. Claro, es algo que hasta el día de hoy de hecho se discute. Muchas veces hay posturas muy diferentes incluso en el Vaticano, dentro de nuestros mismos líderes, que muchos defienden esta tradicionalidad y otros dicen, no, se acabó eso porque la idea es que cada uno entienda e interprete y es algo que hasta el día de hoy se discute. Y hoy día, fíjate cómo se persigue la misa tridentina. Claro. Yo en la misma iglesia católica se está persiguiendo la misa tridentina y eso está mal. Hay obispos que no dejan celebrar la misa tridentina. Una misa que se celebró siglos. No se puede. ¿Y por qué no se puede? No, porque no se puede, porque desune. Eso es mentira. ¿Ya? Eso es una acción del diablo. Si yo sé que Lutero está en el infierno, tengo claridad que trabajaba para el diablo, porque eso está en el infierno. Claro. ¿Ya? Entonces yo no puedo ceñirme a lo que de alguna u otra forma es un cambio que ya había establecido por siglos. ¿Qué la diferencia va pasando? Es que la misa tridentina, si alguno ha asistido a la misa tridentina, yo sí he asistido, ciertamente, y es hermosa, sí, es preciosa. Te lleva a Dios. A mí me gusta mucho, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un sacerdote local en la parroquia que hace muchas oraciones en latín. Me encanta porque la gente ve y su corazón se eleva a Cristo. Y te digo algo, existe un silencio, una adoración a Cristo en ese momento, a diferencia de otros sacerdotes que me ha tocado ir a ciertas misas, que esto parece un culto evangélico, donde todos aplauden, saltan, bailan, hacen mil cosas y no es felicidad, sino que es parafernalia. ¿Ya? Sí, es pan verdad. Y circo, como decía un sacerdote. La misa tridentina tiene una estructura de por sí que es muy interesante y además la forma en que te lleva a la reflexión es muy diferente. O sea, yo he estado en ambas y a mí personalmente la misa tridentina me da como otra sensación. Exactamente. Hablando un poco de Lutero, sobre estos cambios también que él quería implantar sobre, como decíamos, la misa, etcétera. Entonces, de cierta manera, Lutero va a rechazar la misa como un sacrificio que debíamos repetir. Hoy día la palabra o la estructura general que hace Lutero rechaza la idea como la misa como un sacrificio. Por eso, que si tú escuchas muchas canciones, se habla de la mesa para todo, una mesa común. Tú escuchas canciones que dicen eso, ¿ya? Porque te hace entender de que es solo una cena, no un sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El sacrificio que nosotros creemos los católicos, que es un sacrificio repetido y autónomo, ¿ya? Es decir, todas las veces que se celebra la misa, todas las veces se está sacrificando a Dios. Es decir, está pasando lo mismo que pasó en el Calvario. No pensamos que es solamente un recuerdo, un memorial, como dicen algunos. Claro. No, yo me estoy no solo recordando, sino que estoy diciendo, esto es lo que está pasando en este momento. Por eso que uno se hinca, por eso que se arrodilla. Jesús levantado en la cruz, ¿cierto? Y nosotros de rodillas ante el Rey que ha sido crucificado.
¿Ya? Porque ha sido sacrificado. ¿Qué pasa? Hoy día Lutero cambió, o la estructura general que pedía Lutero en 1517 era que se cambiara, donde ya no era un sacrificio único, ¿cierto? Sino que era solamente un momento de una mesa del compartir. Y hoy día la Iglesia Católica lo está haciendo de esta forma. Fíjate que cada vez más la gente no sabe lo que está recibiendo. Por eso tú ves largas filas de gente que va a comulgar pensando que le van a dar solo pan. Claro. ¿Ya? También Entonces, pasa mucho lo que dices, o sea, el desconocimiento incluso en qué momento debemos arrodillarnos frente a la misma estructura que tiene la misa. O sea, hay un desconocimiento común en la sociedad de no tener idea, digamos, de qué forma tomar esto, o sea, porque como dices tú, se toma ahora como un compartir y no como un sacrificio repetido, que al final es lo que es también cabeza de nuestra fe. Justamente, entonces, ¿qué es lo que planteaba de por medio? Él decía que ya ese sacrificio, el único, ese 2000 años atrás, había sido suficiente con una sola vez, así que no necesitaban más que ese. Entonces, eso es una mentira, ¿ya? ¿Y por qué lo digo de por medio? Porque Jesús sí viene al altar, Jesús está en la transubstanciación, pero lo que pasa en el altar sí es un sacrificio. Es decir, nuevamente vuelve Cristo a estar ahí. Pusieron una imagen muy bonita, claro, donde Jesús está colgado en la cruz, viviendo exactamente lo mismo que pasó hace 2000 años. Está pasando en cada misa en el mundo. Por eso es que es tan importante tener una adoración al que está delante y no estar mirando para el lado, haciendo cualquier tontero, viendo el celular, porque lo que estamos haciendo es adorando a Cristo crucificado. ¿Estamos? Entonces, si te parece, vamos a una pausa y te cuento los otros cambios que también te van a dejar impactado. Seguimos entonces en su programa. Nada es imposible para Dios. Exactamente. Y estábamos hablando sobre los cambios que se generaron, o los que pedía particularmente Martín Lutero en 1517, los cuales hoy día sí se están llevando a cabo, ¿ya? Hoy día sí lo estamos teniendo. Hablamos del santo sacrificio, ¿cierto? Él no creía que era un sacrificio, ¿cierto? Es lo que estaba pasando. Por eso es que el altar se cambia por mesa. Claro. También hablamos un poco de los cambios estructurales y esta persecución a las misas tridentinas, un poco también el cambio que tenían las misas en su idioma, justamente con el argumento de que debían acercar más a todas las personas, digamos, congregarlos de cierta manera. Pero también generó otra idea, una idea sobre el canto, ¿ya? Claro. Él tuvo un énfasis directo en el tema del canto, ¿ya? Por una pseudo participación en este caso del pueblo, ¿ya? Que decía, Lutero también valoraba lo que era mucho la música, ¿ya? Como parte de la adoración, y promovió el uso de himnos y cánticos corales en la lengua, en este caso, natural de las personas, la lengua vernácula, ¿ya? Que se convirtieron en una característica distintiva de la liturgia luterana. Fíjate que cuando tú vas a algún culto, ¿cierto? O alguna participación general del protestantismo, hay mucho canto, ¿cierto? Hay tremendos coros de 50, 60 personas cantando y haciendo himnos corales, que yo no digo que sean feos, ¿eh? Yo no digo que no digan algo bonito, ¿estamos claros? La diferencia que pasa es que para la misa no se pueden ocupar ese tipo de canciones. Claro. Por eso que hoy día, yo hablaba el otro día con una persona que es cantante, entonces esta persona viene y está aprendiendo latín, qué sé yo, porque la persona siempre hacía cantos de este tipo, cantos muy naturales, cualquier tipo de canto en la misa. Yo le dije, no, lo que pasa es que en la misa debiese haber cantos que te lleven a Dios. Hay cantos específicos, por ejemplo en latín, que te llevan a Dios, que te permiten elevar el corazón, totalmente diferente a los cantos, por ejemplo, que promovía Lutero, que son cantos más de jolgorio, de saltar, de bailar, de hacer como manifestaciones de pseudo alegría, que en realidad no es el momento, porque si Dios está en el santo sacrificio, claro, uno no va a estar aplaudiendo o haciendo bailes cuando Jesús está crucificado. Claro, entonces un poco esta idea se apega a la anterior, porque también habla un poco de ese sacrificio que, o sea, yo lo llevo más a algo como común. Si alguien que tú quieres y que amas está crucificado, maltratado, etcétera, en una cruz, no creo que tú estés cantando así con felicidad, ¿no? Entonces, un poco los cantos que quería como desarmar él también tenían relación un poco a esta estructura de entender de que el sacrificio no estaba presente, sino que estábamos en un compartir. Exacto. Un compartir como familia, una fraternidad, claro, pero en realidad para la estructura la reflexión es importante, porque si no reflexionamos no entendemos el sacrificio, y si no creemos que hay sacrificio, directamente
no creemos que está pasando algo importante ahí. Lógico, entonces no es nada. Tú puedes venir y tomarte las manos, empezar a hacer... Yo he estado en misas ya donde ciertos sacerdotes lo que han hecho es, le dicen a las personas, ya después de leer el Evangelio, ahora júntese con el hermano y empieza a compartir qué le llegó del Evangelio. Eso no, no es una prédica. ¿Estamos? El sacerdote tiene que predicar y tiene que hablar del Evangelio. Yo he estado en misa donde los sacerdotes hablan de cualquier cosa menos del Evangelio, menos de las lecturas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se centran en cosas del mundo. Yo no digo, y aquí vuelvo a insistir, yo no digo que no puedan decir algo del mundo para dar un ejemplo de lo que permitiría entender mejor el Evangelio o las lecturas del día. Pero tenemos que centrarnos específicamente en eso, en Cristo, no en lo del mundo. Entonces por eso que es importante también entender de que en este caso Martín Lutero trató de forzar un poquito de que nos sacara del sacrificio con muchas otras cosas, como dices tú, y también el canto fue una de las cosas que hizo. Claro. Si bien hemos dicho bastante ya sobre esos cambios sustanciales que desarman un poco esta idea de la misa y diferentes como estructuras que tenía en ese momento y a las cuales él también se oponía para dar una nueva cara, digamos, a esta interpretación, ¿qué más propuso Lutero que hoy vivimos como dentro de nuestra fe? Bueno, mira, Martín Lutero también propuso transformar la misa en una acción de gracias. Fíjate que hoy día es eso, es una acción de gracias y memorial del sacrificio en la cruz, en cual de un sacrificio repetido, como te decía, y propiciatorio. Entonces, es decir, rechazó la idea que la misa fuera una renovación del sacrificio, como conversamos, ¿ya? Y enfatizó la acción memorial, ¿ya? Era principalmente un acto de anamnesis, y como que volvía nuevamente a recordar algo. Pero no era algo que de alguna otra forma estuviera pasando, ¿ya? Y obviamente había que darle esta acción de gracias, que es lo que nosotros hoy día se nos ha enseñado desde después del Concilio Vaticano II, ¿ya? Eucaristía es acción de gracias, ¿ya? Entonces hay que tener harto ojo con eso porque obviamente para nosotros los católicos es un sacrificio y no solo recuerda, sino que es el mismo sacrificio desde 2000 años como conversamos, ¿ya? Y obviamente también nosotros entendemos que bajo lo que decía Lutero, decía, la misa no es un sacrificio o acción sacrificador. Debemos considerar un sacramento o un testamento. Llamémosle bendición, Eucaristía, mesa del Señor, memorial del Señor. Así decía Lutero. ¿Y cómo le llamamos hoy día? Eucaristía. Claro, Eucaristía. Curiosamente, lo que dijo en 1517, le volvimos a llamar nosotros. ¿No te das cuenta de que los pequeños cambios que propuso Lutero hace, 500 años atrás, ya lo estamos viviendo y lo vivimos hoy día? Claro. Y te digo, muchas apariciones y personas que donde se le aparecía a la Virgen, después decía, la misa se va a volver más protestante. Entonces, yo creo que eso es lo que pasó, ¿ya? Y nuestra misa, lamentablemente, algunos escenarios se ha vuelto más protestante. Yo no digo, y aquí vuelvo a insistir, porque yo obviamente no nací antes del año 60, pero yo me crié con esto, así me enseñaron al principio, pero después me di cuenta, después de estudiar, de darme una vuelta en este escenario, me di cuenta que habían errores que venían desde antes, y cuando empecé a decir ¿por qué? Y en el por qué me encontré con estas cosas. Igual Lutero de cierta manera es una figura histórica que rechaza, digamos, alguien que directamente se erige de cierta manera como figura de cierta manera política, como un desertor, alguien que rechaza muchas ideas de la iglesia, ¿no? Justamente. Pero ya hablamos un poco de las que rechazaba y trató de cambiar, pero Martín Lutero, ¿qué más rechazó? Bueno, rechazó también la transustanciación, ¿ya? La doctrina católica afirma explícitamente que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso lo hemos dicho varias veces, ¿ya? Y manteniendo obviamente la apariencia de pan y de vino. No es que cambie específicamente o mute el pan, o mute o cambie el vino, sino que sigue teniendo la misma apariencia. Pero sabemos explícitamente que es el cuerpo y que es la sangre. Y sabemos que es verdaderamente el cuerpo y verdaderamente la sangre, ¿ya? Lutero creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero rechazó la explicación filosófica de la transustanciación. Y prefiriendo una unión sacramental donde Cristo estaba presente sin una conversión de sustancia. Claro, un poco nosotros hablábamos de hecho en un programa anterior sobre justamente esto, los milagros eucarísticos, la forma en que no es directamente un pan y el vino, sino que habla también de que ahí está Cristo, ¿no? Como que hablábamos mucho sobre eso, entonces también es una de las cosas importantes
que plantea Lutero. Exactamente. Y qué importante esto, es donde él decía o rechazaba esta acción de la transustanciación, y obviamente decía él que seguía creyendo, pero en realidad nosotros entendemos que no creía realmente que era el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso que hoy día tú ves los protestantes hacen un compartir muchas veces. Muchas veces han estado en templos o en cultos que se hacen acciones protestantes donde sacan un poco de vino, ponen un poco de pan y empiezan a repartirlo y lo reparten y comamos este pan y cosas de ese tipo. Fíjate que, y esto te lo voy a dar como a modo personal, ya cuando leía sobre lo que hacían los satanistas normalmente van a robar el pan, en este caso la hostia, a las iglesias católicas, pero jamás van a ir a robar un pedazo de pan a un culto evangélico. ¿Y por qué crees tú eso? ¿Por qué? Porque los satanistas saben que ahí no está Dios. ¿Por qué van a robar el pan en una iglesia católica? ¿Y por qué roban explícitamente la hostia consagrada? Porque saben que está Cristo. Claro. Entonces, algo que viene del diablo se ratifica para cosas que son del mundo. ¿Ya? Un poco de esta idea es como las cosas que tenía en contra, digamos, a las que Martín Lutero como que decía, no, yo estoy rechazando esto. Yo tengo entendido que también rechazaba un poco la estructura del sacerdocio. Bueno, Martín Lutero después de obviamente de haber huido, qué sé yo, a este monasterio, él después de salirse de este lugar, pues saca una monja que estaba en otro monasterio y se casa con ella, qué sé yo. Pero Martín Lutero tenía una contrariedad contra el sacerdocio. En definitiva, él decía y hablaba de un sacerdocio universal, que todos éramos sacerdotes, ¿ya? Y esta doctrina era fundamental para la reforma que quería hacer protestante él, ¿ya? Por eso que hoy día, cuando tú hablas del pastor, el pastor puede ser cualquiera. Claro. Es decir, cuando tú vienes y hablas, oye, el pastor tanto en tal culto, los protestantes lo dicen de muchas formas, si alguien se enoja con el pastor, termina diciendo, perfecto, yo vengo, me voy para otro lado y puedo irme a otro pastor o hacer mi propia iglesia. Yo me vuelvo pastor. ¿Y quién me nombra? Yo mismo me nombré, porque no necesito a nadie más. Como que ¿ya? No hay una formación. No existe una formación, no existe una estructura. Por eso que rechaza explícitamente lo que en este caso es el sacerdocio, ¿ya? Y obviamente él dice que por el medio del bautismo todos somos sacerdotes. Entonces, como todos somos sacerdotes, tenemos toda la potestad de por medio de acceso directo a Dios, ¿ya? Y obviamente también exponía que había una igualdad ante Dios. Lutero rechazaba la idea de esta división entre clérigos y laicos, ¿ya? Argumentando que todos los creyentes bautizados son iguales, como te digo, ante Dios. Eso no es así. Hay hijos predilectos de Dios. ¿Y cuáles son los hijos predilectos? Son sus sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sacerdote deja casa, ¿cierto? Deja familia en general por Cristo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hace un acto particular de dejarlo todo por Dios. Un hijo predilecto ciertamente está instaurado para ser ese hijo predilecto, es decir, tiene una consagración particular. El orden sacerdotal es una consagración de esa persona solo para Dios, ¿ya? Yo cuando me consagré en mi matrimonio, me consagré para amar a mi señora, ¿cierto? Y para seguir el camino matrimonial, ¿cierto? Pero el sacerdote tiene este otro matrimonio con Cristo, que le da ciertas potestades que tú ni yo las tenemos. Claro, y ¿ya? También es importante hablar sobre la formación en la fe. Es lo más importante, o sea... Formación, pero viene asociado con un sacramento, ¿ya? Claro. Es decir, tú puedes estar muy formado, pero aún así no puedes ser sacerdote. Es decir, claro, yo podría formarme 100 años y aún así, si no tengo la consagración, que en este caso está el orden sacerdotal, yo no soy sacerdote, no podría consagrar, ¿ya? Y es importante también tener claro que el Lutero decía que había un acceso directo a Dios, ¿ya? El sacerdocio universal implica que cada creyente tiene la capacidad de relacionarse con Dios directamente, ¿ya? Sin la necesidad de intermediario sacerdotal. Por eso no necesitáis tener confesión. ¿Para qué? Pues si no, claro, tú puedes decirle a Dios, mira, yo vengo y ya, perdóname, ya me perdonó y listo, ya con eso estoy, ¿ya? Y obviamente también él decía que había una responsabilidad y servicio. Todos los creyentes son responsables, decía Lutero, de anunciar el evangelio y vivir según el mandamiento de Dios en cualquier ámbito de sus vidas, tanto en lo personal como en su vocación. Ciertamente existe una responsabilidad con el evangelio, eso está muy bien, pero no tenemos la misma potestad que tiene un sacerdote, ¿ya? La responsabilidad del sacerdote es mayor. ¿Por qué? Porque su misión es mayor. Por eso que al que más se le da, más se le va a pedir,
¿Estamos? Entonces también es tener claridad de eso. Y también habló una cosa sobre estos ministerios diversos, ¿ya? Hablaba sobre estos ministerios diversos, donde reconoció necesidad de que tenían que haber diferentes tipos de ministerios dentro de la iglesia, ¿ya? Estos deben ser vistos en la jerarquía para separar a los creyentes, ciertamente. Y esto eran como algo como importante en lo que él, de alguna otra forma él también determinaba. Entonces es importante también dejar claro que Martín Lutero no quería que el sacerdocio se tomara como alguien especial, sino que era como cualquier persona podía hacerlo, y por eso que hoy día vemos muchos templos que son guiados por pastores, ¿cierto? Y el pastor puede ser que venga saliendo de la cárcel y se volvió pastor. Es decir, puede ser que tenía una vida muy licenciosa, me convertí y ahora soy pastor. ¿Ya? Yo no digo que no pueda pasar, pero tiene que haber una acción específica para generar la Eucaristía, lo cual un pastor en cualquiera de los templos evangélicos en el mundo no puede hacer, es decir, no puede consagrar. ¿Estamos? Claro. Hablamos también de todas estas cosas de cierta manera que para algunos pueden ser negativas. Obviamente, si lo vemos desde el lado protestante, pueden ser muy positivas. Es una interpretación muy personal, digamos, lo que hace Lutero, pero nosotros como reflexionando en base a eso, ¿podemos sacar algo bueno de lo que hace Martín Lutero? O sea, una enseñanza. Podríamos decir algunas de las cosas que promovía que los laicos recibieran la comunión en ambas especies. Pero también puede tener otra condición esto, es decir, que reciban la comunión en ambas especies, es decir, en pan y vino, pero que también tengan la opción específica de cuando se recibe. Muchas veces también hemos tenido, y yo lo sé porque obviamente esto pasa muy habitualmente ahora en la Iglesia Católica, hemos tenido muchas transgresiones también al cuerpo de Cristo. Muchas personas les pasa, yo creo que esta era la primera parte para poder hacer lo demás ya. La primera parte era decir, no un problema, reciban el cuerpo de Cristo en sangre y el pan consagrado, pero después venía la otra parte, es recíbalo como quiera, no lo reciba en la boca, que es lo que pasa hoy día. Es decir, hoy día las personas pueden recibir en la mano el cuerpo de Cristo, y lo que ha sucedido es que cuando lo reciben el cuerpo de Cristo en la mano, es darle potestad a esa persona para poder tocar el cuerpo. Y en ese escenario no tiene esa potestad, porque sabemos y lo entendemos que muchos santos y también personas que de alguna otra forma han estado en nuestra iglesia han dicho que el peor de los pecados es específicamente tocar el cuerpo de Cristo, porque solo las manos consagradas del sacerdote pueden tocar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que esta era como la primera entrada, ¿ya? Yo creo que es bueno el recibir en la sangre de Cristo con el cuerpo junto. Yo creo que es bueno eso. Pero sí, lo malo era como después, como venía la otra parte, era cómo vamos a transgredir esto. Era ninguneando a Dios de alguna forma. Entonces, yo creo que sí, podemos encontrar algo bueno en eso, ya no podríamos dejarlo por tierra, pero sí también consigo ya que si bien no solicitó que la comunión se recibiera en la mano, era como la primera etapa para poder después solicitar eso, ¿ya? Claro. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Hoy día la gente se pone en fila recibiendo la comunión en la mano como que fuera cualquier cosa, y eso no es así, no está bien. ¿Estamos? Claro, un poco también de sacar esa importancia de estos sacramentos nosotros que seguimos, ¿no es cierto? Y también darle una nueva interpretación, que era un poco lo que él buscaba. Exactamente. Así que también es un tema bien interesante para tocar quizás en el futuro. Justamente, y por eso era bueno hacer este programa, porque también para ver cuáles fueron los cambios de la misa y también saber cuáles de estos cambios venían de los protestantes. Entonces yo por eso que hay cosas de por medio que yo no comparto, ciertamente las participo de las Eucaristías en todo el mundo, pero también hay cosas que yo no comparto. Yo no comparto de que se comulgue en la mano, por ejemplo. Yo no voy a compartir nunca eso. Por eso la comunión es de rodillas y en la boca, ¿ya? Y también todas las acciones que son específicas. No sé, pues me ha tocado de repente gente se pone a hacer una obra teatro en la misa. No, eso no está bien. No es correcto. Ya el Señor está crucificado. Yo no voy a estar actuando en ese momento. O hay gente que se pone a aplaudir, a saltar, a bailar. No, porque en este escenario hay un acto de sacrificio que yo todavía creo. Si la gente no la cree es porque a lo mejor no se la ha enseñado. Claro. Es importante entender esta estructura de la misa como un acto no solo de reflexión, sino que también de profundo sentimiento por ese sacrificio. Y interpretar que es un sacrificio de amor, que se hace por nosotros. Así que en base a ese sacrificio también lo invitamos ahora a finalizar con una oración. Justamente, se nos hizo cortito el programa, pero la idea práctica es que también podemos pedir a María Santísima que venga pronto el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Sabemos que estamos esperando eso, ¿eh? Claro. Estamos esperando ese triunfo y sabemos que ya queda poco. Así que estamos esperando eso y le pedimos en este caso a nuestra Madre María que hoy día nos ayude también a mantenernos firmes en la fe, sobre todo bajo los embates del demonio, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos guarde, Él es que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.